Saludos mis hermanos y hermanas. Les habla el pastor Caleb Santos aquí con una palabra para usted. Nosotros vamos a estudiar la palabra hoy, así que prepare su corazón para recibir del Señor. Alabado sea el Señor. Gloria. Amén. Vamos hoy a estudiar sobre escuchar la voz del Señor. Amén. Escuchar y obedecer la voz del Señor. ¿Cómo escuchar la voz del Señor? ¿Cómo saber cuando el Señor nos está hablando? Y la importancia de escuchar atentamente las instrucciones del Señor. Amén. El Señor, primeramente, el Señor es un Señor de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y vamos a ver aquí en Juan 10:27, donde dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Usted es oveja del Señor. Si usted es oveja del Señor, usted tiene el derecho de oír la voz del Señor. Amén. Y por eso es que la identidad juega un papel bien importante, mis hermanos, en nuestra posición con Cristo Jesús. Amén. Si tú no crees que tú eres ciudadano del Señor, hermanos y hermanas, tú no vas a poder, ciudadanos del cielo, tú no vas a poder oír de la voz del Señor. Amén. La ciudadanía es bien importante. Muchas veces uno razona, hay que pelear por la salvación, hay que luchar por la salvación. Y cuando uno se muera, uno va a saber si ha obtenido la salvación o no. La palabra de Dios claramente, y lo hemos estudiado anteriormente, que somos ciudadanos del cielo, tenemos una ciudadanía del cielo. Claro está que si nosotros no seguimos las cosas del Señor, nuestro nombre puede ser borrado de la lista de nuestra ciudadanía. Pero si estamos confiados en nuestra relación con Cristo Jesús, podemos oír la voz del Señor. Y déjame decirte que cuando tú caigas en pecado, todo el mundo va a tener momentos de debilidad. Todo el mundo va a tener momentos de tropiezo. Cuando tú caigas en el pecado, levántate, confiesa el pecado y ponga tu mano en el arado. Porque cuando tú sigues poniendo la mano en el arado, el Señor se place de eso. Y claro está que uno no lo va a hacer más, pero tenemos nuestras luchas, tenemos nuestro tropiezo y muchas veces las cosas nos pasan de la noche a la mañana. Tenemos que seguir dando fruto, amén, seguir creciendo en el Señor. Pero lo importante es poner la mano en el arado, porque cuando tú pongas la mano en el arado, tú estás en la gracia del Señor y el Señor te bendice. Amén. Vamos a ver otro ejemplo aquí de oír la voz del Señor. Nosotros lo estamos estudiando sobre Simón, que vino a ser Pedro, que él tiró la red. En vez de obedecer la palabra del Mesías, cuando Cristo estaba en la barca, él le dijo: Simón, echa las redes, plural, pero Simón echó la red, singular. Y lo más seguro es que echó la red que no estaba en muy buena condición, una red inferior. Lo puedes tú leer en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 10. Y fíjate, y el Señor, por su misericordia, le dio una pesca tan grande que la red se rompió y Simón tuvo que venir con otra barca para ayudar su pesca, la cosecha de la pesca. Y le voy a decir una cosa: imagínate si Simón hubiese obedecido al Mesías, obedecido a Cristo, echando sus redes, plural. Imagínate, hubiera tenido dinero para toda su vida. Amén. Muchas veces nosotros, con nuestro razonamiento, con nuestro pensamiento carnal, nos prohibimos, nos quitamos de las bendiciones del Señor. Ese pensar carnal. La palabra dice: tenemos la mente de Cristo. Pero si tenemos la mente carnal, lógica, pues eso nos va
a no poder que nosotros hacemos el progreso que necesitamos hacer. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Cuántas veces yo personalmente, cuando estaba en un servicio, el Señor me dice, cosecha cierta cantidad para el ministerio, y yo endurezco mi corazón y lo que doy es menos, a veces hasta un peso. Y yo me doy de cuenta después que yo he sido bendecido, pero no la bendición que deberías tener. Amén, gloria a Dios. Porque déjame decirte, es mejor obedecer la voz del Señor. Cristo no condenó a Simón. No le dijo, no, tú vas para el infierno, tú no obedeciste, vas para el infierno. No, Cristo lo bendijo. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es tal que muchas veces, a pesar de que nosotros faltamos al Señor, le faltamos al Señor, Él nos bendice. Otro ejemplo está en Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, y si hubiere cometido pecado, lo voy a repetir otra vez, y si hubiere cometido pecado, pongo una línea aquí, les serán perdonados. Muchas veces tú puedes tener la respuesta a tu oración con pecado que tú has tenido, que no ha sido confesado ante el Señor. ¿Por qué? Porque es un Señor de misericordia. Eso no quiere decir que tú no vas a dar cuenta a esos pecados, y vamos a ver un ejemplo de eso, pero la importancia es confiar en la misericordia de Dios. Si tú necesitas sanidad, a pesar de que tú le has faltado al Señor, Él te perdona los pecados y te sana. Amén. Pero eso no quiere decir que tú tienes que dar cuenta. El Señor te perdona por crédito. Él extiende su gracia por crédito. Lo mismo que Pedro. Él extendió su misericordia por gracia. Pedro desobedeció aquí en capítulo 5 de Lucas, versículo 1 al 10. Él desobedeció. Él tuvo una obediencia parcial que todavía fue desobediencia, pero el Señor lo bendijo. Pero Pedro no era un hombre que ignorante. Pedro sabía su condición y él cayó de rodillas ante Jesús, versículo 8, y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él reconoció su pecado, y fíjate la misericordia de Dios. Dios le respondió con una palabra profética. A través de Cristo Jesús. Dios le dijo a través de Cristo Jesús. Pero Jesús dijo a Simón, versículo 10, no temas, desde ahora será pescador de hombres. Le dio la palabra profética, le dio su propósito y le demostró su llamado. Cuando tú te arrepientas ante Dios de tus pecados, el Señor muchas veces te da aún más bendiciones, te enseña hasta tu llamado, te enseña hasta tu propósito, te da dirección. Pero vamos a ver un ejemplo aquí en la vida de Moisés, cómo su pecado tuvo desobediencia. Vamos a Éxodos, capítulo 17, versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Fíjate, aquí hasta ahora Moisés está siguiendo las instrucciones del Señor. Él dice, golpearás la peña o la roca y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Moisés obedeció. Los milagros vinieron no solamente para él, pero para los judíos que estaban en el desierto. Gloria a Dios. Bonito testimonio. Pero vamos a ver aquí en Números, capítulo 20, versículos 8 y 12. Dios le da instrucciones a Moisés otra vez. Toma la vara, capítulo 20, versículo 8 al 12. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a su bestia. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Hasta ahora,
Él está escuchando la dirección del Señor. Él le dijo, el Señor le estaba diciendo, tú le vas a hablar a la peña. No le dijo que le golpeara, hablar a la peña. Versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y su bestia. Hasta ahora vemos la misericordia de Dios. Aquí Moisés desobedeció, aquí lo vemos claramente, desobedeció a las instrucciones de Dios. Él estaba supuesto a hablarle a la peña. ¿Qué hizo? Golpeó la peña 2 veces, pero la misericordia de Dios le dio la agua, le dio la bendición. Muchas veces tú puedes estar con el pecado hasta en rebelión y el Señor te bendice con oración contestada, pero hay consecuencias. Vamos a ver las consecuencias. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no metiste esta congregación en la tierra que le he dado. Vamos a ver el versículo 13. Gloria a Dios. Versículo 13 dice, estas son las aguas de la agencia por la cual contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Amén. Amén. Pero dice aquí, Moisés, versículo 12, que no termine el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que le he dado. O sea que Dios le estaba diciendo a Moisés, por cuanto tú no obedeciste, tú no vas a entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él pecó. Él pecó. Pedro se arrepintió. Pero Moisés todavía estaba enojado contra el pueblo. Y muchas veces, hermanos y hermanas, tenemos que orar por nuestros pastores. Ellos son humanos y hay veces que se cansan y actúan de una manera a veces repugnante, a veces rudo, porque ellos están tan agobiados, tan presionados y a veces hacen cosas que no están bien y nosotros somos los primeros que le apuntamos al pastor, pero no sabemos la presión. Moisés tenía millones de personas y estaba bajo tremenda presión. Él estaba en el desierto. Esta gente eran cabeciduros, estaban con una incredulidad que no creyeron las promesas del Señor. Dios le había dado agua anteriormente en el desierto y empezaron a quejarse otra vez. Y Moisés, tú puedes comprender la frustración de Moisés. Y Moisés estaba todo enfurecido. Él quería darle con la vara a la cabeza a la gente y sabía que no podía hacerlo. Y puso su furia hacia la peña. Pero él hizo una transgresión al Señor, le faltó al Señor, porque el Señor le dijo que le hablara a la peña. Muchas veces hay gente que se enojan mucho. Yo he visto esto en matrimonio, que el esposo se enoja tanto con la mujer que él le da un puño a la pared o tira algo, destruye algo por evitar darle a la mujer. Y ese fue el caso de Moisés. Y tú puedes comprender la frustración de Moisés. Ellos habían visto los milagros del Señor, pero ellos estaban quejándose. Se olvidaron de los milagros del Señor. Y así nosotros somos. A veces nos quejamos, nos olvidamos de las promesas del Señor, nos olvidamos de los milagros del Señor. Y Moisés faltó, él puso su ira, él no escuchó la voz del Señor. El Señor lo bendijo, gloria a Dios, el Señor concedió las peticiones, pero él tuvo que pagar las consecuencias. Ese es el peligro de la gracia del Señor. Por un lado, Dios te da gracia, pero él te da la gracia para arrepentirte. Si tú no te arrepientes en el tiempo del Señor, hay consecuencias. Por un lado, vemos que Pedro se arrepintió. Por otro lado, Moisés siguió con su rebelión
estaba tan enfurecido que el Señor le llamó la atención. Y déjame decirte, el pecado de Moisés fue mayor que Simón, porque Simón no estaba sirviendo al Señor. Moisés era líder. Y él tenía esa responsabilidad, por eso que el Señor lo juzgó fuertemente. Por eso que muchas veces gente dice, yo quiero ser pastor, yo quiero estar en el púlpito, yo quiero estar en televisión, pero hay consecuencias, mi hermano, cuando tú estás pastoreando, cuando tú estás evangelizando, cuando tú estás profetizando, hay consecuencias y esas consecuencias son duras. El Señor te juzga doble o triple a lo que juzgaría a otra persona. Por eso que tenemos que tener cuidado con la responsabilidad que el Señor nos da. Amén, gloria a Dios. Así que, mis hermanos y hermanas, aprendemos a oír las instrucciones del Señor. Seguir las instrucciones al pie de la letra. Sacar el pecado de nuestra vida. Cuando nosotros caemos en el pecado, inmediatamente vayamos al Señor a arrepentirnos del pecado, poner la mano en el arado y también evitar tener pecado antes de que tú le pidas algo al Señor. Saca el pecado del medio, porque es verdad que el Señor te puede conceder las peticiones con el pecado, pero también te va a llamar la atención sobre ese pecado. Así que tengamos cuenta de eso. Sacamos el pecado del medio antes de pedir cualquier petición. Sacar el pecado del medio y seguir con el Señor. Así nuestra vida va a ser mejor. Así que ha sido un placer compartir esto contigo, esta enseñanza contigo, con nuestro público. Te queremos mucho, hermanos y hermanas. Aquí en el Rincón Cristiano se despide el pastor Caleb Santos. Si Dios quiere, mañana a la misma hora, 10:30, estaremos compartiendo con ustedes la santa palabra del Señor. Y recuérdate, tú tienes la mente de Cristo. Bye bye.